Entonces vamos a copiar, voy a copiar su enunciado. Entonces, ya. Entonces, vamos a recortar esto. Ya. Ya. Entonces dice determinar el área transversal efectiva neta de del perfil C 12 por 25 mostrado en la figura, ¿no? Los agujeros nos dice que son para tornillos de 3/4 de pulgada, ¿no? Entonces, veremos nuestra gráfica, ¿no? Inicialmente, para ver cómo está nuestro perfil, ¿no? Como hemos visto en el ejemplo, o en la figura, dice que están dispuestos de esta manera, ¿no? A ver, esto nos lo copiaremos, ¿no? Esto nos lo voy a copiar para no demorar en hacer la gráfica nuevamente. Entonces, esto nos lo vamos a copiar, ¿ya? Pues ahí está nuestra grafiquita. Esto para no volver a graficar. Directamente vamos a hacer nuestras gráficas que correspondan, ¿ya? Entonces, esa es la gráfica, ¿ya? Esa es la gráfica. Ahí está, ¿no? Ahí está nuestra grafiquita. Dice que tiene en la parte superior, ¿no? Tiene 7/8. Estas separaciones al centro son 3,5 de pulgada. La separación entre las perforaciones es 5. Y este de acá en la parte inferior también es 3,5, ¿no? Y el paso en todas son 2 pulgadas, ¿ya? Están alineadas, pero también tienen perforaciones tanto en la parte superior del ala como en la parte inferior, ¿no? Entonces esto seguramente se va a repetir acá. Y esto lo voy a completar, la gráfica creo que tiene un pequeño errorcito. No, solo pues tiene que estar ahí. Entonces por acá y estas perforaciones, ¿no? Es decir, tiene perforaciones tanto en el ala superior, en el alma y en el ala inferior, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a ver, creo que siguen pidiendo ingresar. Bueno, hasta ahí entonces la gráfica está correcta ya y nos piden determinar el área transversal efectiva de la figura o del perfil C 12 por 25, ¿no? Ahora, ¿qué datos vamos a requerir? No debemos, como los casos anteriores, lo que tenemos que hacer es abatir estos planos, ¿no? De los elementos para poder ver cuál es esa sección crítica en la cual vamos a determinar, ¿no? Es decir, ese plano de falla o esa línea de falla que hemos verificado en anteriores casos. Para este caso también habrá que verificar lo mismo, ¿no? Entonces haremos aquello. Vamos a dibujar aquí abajo
Pero previamente, ¿no? Tenemos que ver algunas cosas interesantes de esto. A ver, este perfil C no nos dicen nada de cuánto es el espesor del ala, no nos dice cuánto es el espesor del alma. No es una sección C, 2 por 25 y no hay más ningún dato. Y nosotros requerimos saber cuánto vale el ala, ¿no? En realidad acá nos están diciendo 12 por 25. La altura tendría que ser 12, ¿no? Pero no sabemos de, del ala, ¿no? Después, ¿qué más? No sabemos tampoco el espesor del ala superior ni del ala inferior, ni tampoco sabemos el espesor del alma. Y son datos que debemos, que requerimos para determinar, ¿no? El área efectiva, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es justamente ir a buscar de qué trata este perfil 12, cuáles son sus características, ¿bien? Entonces, este documento también se los voy a compartir, ¿ya? Es un Excel donde, fíjense, tenemos acá perfiles tipo E, tipo W, tipo S, M, HP, tipo C, MC, ¿no? WT, ST, MT, y nos dan todas las características de sus perfiles, ¿no? Lo que tenemos que hacer nosotros, verificar acá, ¿cuál es ese perfil? Según el ejemplo, dice que es el C1225, entonces, ese tendría que estar acá, ¿no? Acá en los CES, y ese aquí puedo seleccionar yo entre CES y MCES, ¿no? El perfil C, el MC. Entonces, este perfil C dice que es, eh, según el ejemplo, 12 por 25. Pues voy a buscar acá 12 por 25 y fíjense que me van a dar todas las características, ¿no? El TF, que sería el espesor del ala, ¿no? Que está acá también. El TW es el espesor del alma, que es lo que me interesa, ¿no? Después tengo el BF, que es la base del ala, ¿no? Que es 305. Y tengo la altura D, que vale 12, ¿no? Entonces, prácticamente con esto yo tendría ya determinado cuáles son esos valores para mi perfil C, ¿no? Me voy a ir nuevamente acá y voy a decir, voy a copiar, ¿no? Voy a copiar esos datos que requiero. ¿Qué requiero acá? Requiero el TF, el valor que es el TF, que vale para nosotros 0,501, ¿no? 0,500. Eso se va a lograr ver. Y bueno, sí, TF 0,501, ¿no? Pulgadas. Listo. El TW, que es el del alma, ¿no? El TW vale, según la tablita, 0,387, ¿no? Pulgadas. Listo. Y hasta con eso tenemos también la altura, según los datos del perfil. Y esto vale
hemos dicho 12 pulgadas, ¿no? Listo. ¿Qué más requerimos? Nos falta el valor de BF, ¿no? Que sería, en nuestro caso, la longitud del ala, ¿no? La longitud del ala es 305. Pues también lo tenemos. Vamos a registrar. Listo, ¿no? Entonces ya tenemos un poquito más. Listo. No, ya tenemos todos los datos requeridos. Si necesitamos algo, por si acaso el área de esta sección es 734. Por si acaso vamos a poner eso. El área bruta o el área AG es 7.34. Poner por acá. El área AG 734 pulgadas cuadradas. Listo. Por si acaso anotamos eso más. Y con eso ya tendríamos todos nuestros valores, ¿no? Entonces ya creo que podríamos empezar a batir estos planos en función a esos valores que nos han establecido, ¿no? Entonces fíjense, en este caso el espesor del ala es mucho mayor que el espesor del alma, ¿no? Entonces cuando hagamos el abatido, este espesor va a ser mayor que este de acá. Pues más o menos va a quedar de la siguiente manera. Ya voy a graficar eso. Entonces acá se va a cortar un poquito y acá vamos más o menos así. Así. Más o menos esa va a ser nuestra gráfica, ¿no? Aproximadamente. Tal vez esto un poquito más grande lo podemos hacer para que nos entren los pernos, porque si no después se va a dificultar el dibujar el perno, ¿no? Para que sea más claro. Ya, ahí, ¿no? Entonces este espesor de acá, esto vale, según lo que hemos dicho, vale 0,501 de pulgada, ¿no? Listo. Eso es como primera parte. Después otra cosa que podemos definir son estas alturas de acá. Y estas de acá habrá que pensar un poquito cuánto es. Esta parte central vale 12 pulgadas, ¿no? Fíjense, 12 pulgadas. Pues acá no hay problema. Esto vale 12. Listo. ¿Qué es lo que nos está faltando? Esto de acá.
Ahora esto de acá, ¿cuánto vale? Vale, si nos fijamos en la parte de acá, acá lo que hay que reducir a este total es este espesor, ¿no? Sería 0,387, es decir, 3,05, que es esto, menos 0,387. Y eso nos da 2,663, que es lo que va a valer esto de acá, ¿no? 2,663. 2,663. Y esto también, ¿no? Pulgadas. Y esto acá también, pulgadas. Listo. Ahí está, ¿no? Ya va dándose forma a, a la primera longitud que hemos determinado, ¿no? Hemos determinado este de acá, que sería este abatimiento, y este de acá, esto que tiene un espesor, hemos dicho, de 0,501, y este de acá, ¿no? Y este, obviamente este espesor es menor. Queremos registrar este espesor. Eso vale 0,387, ¿no? Listo, ¿no? Con eso ya estaría. No nos olvidemos que tenemos perforaciones, ¿no? Fíjense, acá hay estas perforaciones y estas de acá, ¿no? Entonces esas las vamos a poner por acá. Entonces las perforaciones van a estar en este sector. Es una, y la otra debe estar por acá, ¿no? Esas son estas perforaciones de acá, ¿no? Listo. Y nos faltarían estas de acá, que estarían a la mitad aproximadamente. Ahí y por acá. ¿No? Listo. Ya estarían también las perforaciones, tanto en el ala como en el alma, ¿no? Ya está. Bueno, ahora nos faltaría determinar justamente esas separaciones, ¿no? Entonces, esta de acá, vamos a hacer la línea directamente desde el final. Lo que necesitamos es esta distancia al centro, hasta la parte final, acá al centro, acá, acá, acá. ¿Mm? ¿Estamos de acuerdo? Empezaremos por la parte que nos interesa. Todavía este no ha sufrido ninguna modificación. Entonces acá es, si nosotros nos fijamos la gráfica,
esto de acá hasta acá, ¿vale cuánto? 5 pulgadas. Entonces esto de acá, 5 pulgadas, ¿no? De acá a acá, ¿cuánto valdrá? Si esto es 12 y de acá a acá es 5, ¿cuánto nos falta para llegar a 12? 7 pulgadas dividido entre 2, eso es 3.5. ¿Están de acuerdo? Vamos a ver, creo que hay alguien que... Sí, ingresando. Hizo que ya he cerrado, ¿no? He dejado de habilitar automáticamente. Ya. Hasta ahí está claro. 5, 3.5, 3.5, 12. Hasta ahí no hay problema, ¿no? Ahora, nos falta determinar desde este punto hasta la parte central. O desde acá hasta acá, ¿no? Y creo que es lo más conveniente sacar esta distancia, ¿no? Esta de acá. Nos dice que de acá a acá vale 1/7 y de acá a acá, si esto vale 3,05, seguramente ya podemos determinar, ¿no? Entonces, 3.05 menos 15/8, ¿no? Sería 1.175. Entonces, esa distancia es la que vale acá. 1.175 de pulgada. Y acá también. Listo. Entonces, lo que nos queda es restar 2.663 menos 1.175 para determinar esta distancia, ¿verdad? 2.663 menos 1.175. 1.488 tengo. Y acá igual. Hasta ahí estamos claros con las distancias. Nos faltan nuestros arreglos ahora, ¿no? Jóvenes, ¿dudas? Entonces No, acá ninguna idea. tengo. Y una preguntita, el 1.175 de la resta, ¿con qué número hizo? ¿Cuál? ¿Cuál valor? El, el uno punto ¿Este? ciento setenta y cinco Ah, ya. sí, El lo total, derivó de la... este total, este de acá lo hemos sacado del ala, de acá. No se olviden que el ala vale 3,05 y la distancia a la perforación vale 1/7. No, 1/7 sería lo mismo que decir 15/8, ¿no? Pues 1 por 8 más 7, ¿no? 15 Entonces sería 3.05 menos 15/8 nos daría la distancia que hay desde esta cara hasta la perforación. Y eso vale 1/175, ¿no? 3.05 menos 15/8. Eso es 1/175.
como ya tenemos este valor de acá, el total del abatimiento de las alas, que es 3,663 o 2,663, restamos con 1,175 y nos da 1,488. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? Sí, Inge, gracias. Ahora sí. ¿No? Perfecto. Listo, entonces ya tendríamos todas las distancias del abatimiento de nuestro perfil, las longitudes, y ahora nos faltaría ver cómo están los arreglos, ¿no? Si nos vamos a fijar acá, fíjense que en la parte del alma son 6 arreglos, 6 perforaciones, y 2 en cada lado del ala que están a la mitad de las perforaciones en el ala, ¿no? Entonces eso lo tenemos que graficar acá. Entonces por acá vamos a tener una línea que va a ser el eje. Otra por acá. ¿No? Y otra por acá. Estas de acá también van a tener su eje. Listo. Y por acá también. Listo. Ya está, ¿no? Entonces tenemos por acá 6 cada 2 pulgadas, hemos dicho, ¿no? Entonces vamos a tener acá nuestros arreglos. 2. Ahí están los 6. 6 arreglos, ¿no? Y hay 2 adicionales en la parte superior y 2 en la parte inferior que van hasta la mitad, ¿no? Y todas esas distancias dice que son de 2 pulgadas cada uno, ¿no? Entonces acá hay una, por acá hay otra, por acá hay una, y por acá hay otra. Ahí están nuestros arreglos, ¿no? Ahí están las 6 del alma y 2 adicionales en las alas, tanto inferior como superior, ¿no? Y según la gráfica, si revisamos un poquito esto a detalle, dice que hay 2 pulgadas de separación entre todos los arreglos, tanto en el alma como en el ala, ¿no? Entonces quiere decir eso que de este punto hasta este punto, hasta este, hasta este y hasta este, el paso es S igual a 2, ¿no? 2 pulgadas. ¿Sí? Entonces acá lo que vamos a poner es las distancias ahora entre nuestros arreglos, ¿ya? Acá hay una, hay otra, acá hay otra, acá hay otra y acá hay otra. Listo. ¿Cuánto vale esto? Esto vale unos 175, esto no cambia.
Ahora este valor es la suma de estos dos, ¿no? Entonces sería 3.5 más 1.488, que sería 4.988. Esto como es lo siguiente, ¿ya? Un ratito voy a borrar esto. Voy a recorrer un poquito esta gráfica para que me entre todas las distancias sin problema. Bien, ahora sí. 1.175. Hemos dicho 400 o 4.988. Y el del medio sigue siendo 5 pulgadas. Esto no cambia. Esto vale 4.988. Y esto vale 1.175, ¿no? Para tener las distancias completas entre arreglos, ¿no? Y las distancias también de paso, ¿no? Listo. Con eso ya estaría. Ahora lo que nos falta determinar cuál es la línea de falla, ¿no? Hay varias opciones, ¿no? La primera puede ser esta de acá, ¿no? Vamos a poner con un color, por ejemplo, con este verde, con este. Esta sería una primera falla, ¿no? Que va a tener A, B, C y D, ¿no? Como puntos. Otra falla podría ser esta que vamos a graficar. Podría ser esta. Esta. Viene por acá. Viene acá. Y finalmente acá. Entonces, para nosotros esta sería A, B, C, D, E, ¿no? F, ya está con B, C, G y H. Más o menos así sería la otra falla, ¿no? De esas dos, habrá que elegir alguna, porque la otra, que va a ser esta, con esta, con esta, con esta y con esta, va a ser la misma. Ahora, la otra opción sería esta otra falla. Entre este de acá, y este de acá, ¿no? Pero a ver, lo vamos a hacer directamente acá. Aquí al lado vamos a hacer. ¿No? ¿Qué vendría a ser? E, F, G y H, ¿no? Pues así nomás. Ya está nombrado los puntos. Y ahora uno dirá, si nosotros revisamos el segmento A, B, C, D, será igual que el segmento E, F, G, H. ¿Qué dicen? Sí. No van a ser los mismos, ¿no? Entonces, fíjense tres segmentos o tres líneas de falla que debemos determinar. Empezaremos por este de acá, el A, B, C y D, ¿ya? Entonces es el color
lila, y vamos a hacer plano de falla. A, B, C y D. ¿A qué va a ser igual todo eso? A este área, ¿no? A este área. ¿Y ese área cuánto vale? Hemos dicho que vale 7.34, ¿no? Entonces eso vale 7.34 menos 2 perforaciones. ¿De cuánto es nuestro perno? De 3/4 de pulgada. Entonces acá habrá que decir 3/4 más 1/8. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto sería? ¿Qué dicen? Por el espesor de 0,387, Inge. 0.387. Perfecto. Y de ahí vamos a hallar cuánto es ese valor, ¿no? Entonces sería 7.34 menos 2 por 3/4 más 1/8 por 0.387. Eso me sale 6.66, ¿no? Pulgadas cuadradas. ¿Estamos bien? Ahora el valor de el plano EFGH, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa con ese, es el color verde, ¿no? Es el plano de falla. Entonces acá vamos a decir EFGH. EFGH. ¿Ya? Entonces EFGH vale 7.34, ¿no? También menos 2. ¿Por cuánto? Por 3/4 de pulgada, que vale el espesor del perno más 1/8, la holgura. ¿Y este por cuánto? Este tendría que ser por 501, ¿no? Por el espesor del ar, ¿no? 0.501 pulgadas. ¿Cuánto sale eso? 0.501. 6.46 tengo. 6.46 pulgadas cuadradas, ¿no? Listo, con eso ya estaría. Y ahora me está faltando este otro valor, ¿no? El E, F, B, C, G y H, ¿no? Y de esos valores voy a tener que elegir el más pequeño, ¿no? El más pequeño. A ver. El E, F, B, C, G, H, ¿no? Tum, 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 tum. ¿Habrá alguna otra combinación más? Yo estoy viendo unita más por aquí. Tac, tac. Tam, B, C y D, directo. También podría ser. No, fíjense este otro.
viene acá, acá, y no vuelve acá, sino pasa por acá, ¿no? Esta también habría que revisar, es posible que sea también crítica, ¿no? Habría que revisar. ¿No? Esta, acá y acá. Habría que ver, pero haremos este de acá, el E, ¿no? Que es el color café. Este es el E, F, B, C, G y H, ¿no? Ese sería E, F, B, C, G y H. El café, ¿no? Ahora para el café hay que hacer lo siguiente. 734 menos, acá hay que ver, 2 pernos acá con un espesor de 0,387 y 2 con un espesor de 0,501, ¿no? Entonces tengo que decir acá menos 2 veces 3/4 más 1/8 menos 2, perdón, por el espesor, ¿no? 0,387, ¿no? El otro tendría que ser menos 2, lo voy a poner acá abajo, ¿ya? 3/4 de pulgada más 1/8 por 0,501, ¿no? 5 Y punto más, 186 sale. nos falta percos, ¿no? Ahorita lo que hemos hecho es el total menos estas dos perforaciones, pero nos falta sumar estas 2 líneas, ¿no? ¿O no? Sí, que sí. Sí, ¿no es cierto? Esta línea y esta de acá. Entonces, eso hemos dicho en los ejemplos anteriores, valía S cuadrado sobre 2G, ¿no? ¿Sí? Alguien me preguntó ayer esto de dónde salía. En realidad, leyendo un poco la teoría, no es una fórmula que se ha adoptado en 1992, si no estoy mal, para poder determinar esta línea, ¿ya? Ha sido tan estudiado esto que, o sea, es una formulita empírica, ¿ya? Que ha estado funcionando correctamente y que representa justamente esta línea de acá, ¿ya? Que viene justamente de hacer un triángulo rectángulo, pero ya en función a los gramiles, ¿ya? Eso es, esta formulita es la que vamos a aplicar entonces, ¿ya? Entonces, ¿qué sería? Más 2, ¿no? Tengo que sumar más 2 veces. S vale 2 al cuadrado dividido, perdón, este es 4G, no es 2G. 4G es 4 veces G dividido entre 4 por G. ¿Y cuánto vale G? Es la separación entre perno y perno, ¿no? 4,988, ¿no? Que es la separación en ese sector, ¿ya?
Entonces acá tengo 4.988. Y con eso tendría que calcular, bueno, esto es 0,421 sería, ¿no? El espesor. No, que es, en realidad es el, el valorcito promedio, ¿no? Entre este espacio y este espacio. No se olviden que acá tengo un espesor menor y acá tengo un espesor mayor, ¿no? Entonces, si yo hago un promedio, voy a obtener ese valor de 0,421, ¿ya? Eso lo vamos a hacer en este otro pasito, ¿ya? En este otro pasito, que sería cuando yo tengo este plano de falla, acá y directamente hasta acá, ¿no? Esa sería otra opción, ¿no? Entre esas cuatro habría que elegir cuál es el que realmente falla, ¿no? Entonces acá por el momento le voy a poner 0,421 y eso solamente es el promedio que hay entre este espesor de acá y este espesor de acá, ¿no? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿esto cuánto nos da? 7.34 menos 2 veces esto de acá. Este de acá. Ya. Y sería más 2 por 2 al cuadrado dividido entre 4 por 400 o 4.988. Vamos a revisar. Menos 2 tres cuartos, un octavo por 0,388 menos 2 tres cuartos más un octavo por 0,501 más 2 por 2 al cuadrado dividido entre 4 por 4.988. Ay, aquí nos falta por el espesor que es 0,421. 5.95 tengo. Por favor, eso me confirman, por favor. Sí, ¿qué? ¿Sí? Entonces acá 5.95 pulgadas cuadradas. Consultita. Entonces ahora nos estaría faltando, perdón, Ese promedio de 0,421, bueno, sacando un promedio entre los dos, me sale a mí 0,44. ¿O cómo es lo que saca ese promedio? 0,44. Sí, Claro, en realidad lo que hay que hacer acá, fíjense, esta distancia es 1.48, ¿no? Al eje, ¿no? sí, Eso hay que multiplicarle por 0,501, ¿verdad? Más este espesor, que es 3.5, multiplicar por el espesor, que es 0,387, ¿sí? ¿Y entre cuánto hay que dividir? Hay que dividir entre el espacio que tiene esta distancia, que sería 4.988, ¿no? Eso nos sale 0,421. Vamos a calcular. Hemos dicho 1.488 por 0.501, que es el espesor, ¿no? Aquí está. Y esta parte sería 3.5 más 3.5 por el espesor, que es 0,387, dividido
entre la longitud, ¿no? Vamos a tengo que añadir un paréntesis y dividir esto entre esta distancia, ¿no? Que es el valor del gramil, la separación entre perforación y perforación. 4,988. 0,421, ¿no? Que es el valor que hemos adoptado acá, ¿no? ¿Estamos bien? Sí, ¿no? Entonces, ahora, este planito más haremos, porque hay un plano más que habrá que verificar. Voy a dibujar ya el plano que vamos a usar un color diferente. Vamos a hacer, este sería el otro planito. Este viene acá. Viene acá y pasa hasta aquí. ¿No? También es otra opción, ¿no? Entonces acá lo que hay que hacer es esto, más esto, más esto y más esto, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sería ese E, F, B, C y D, ¿no? Ese plano sería ese E, F, B, E, F, B, C y D, ¿no? Y eso va a ser igual a ¿qué? Acá vamos a tener 734, tenemos que restar 2 perforaciones. Desde acá, más una perforación que está en el espesor de 0,501, ¿no? Menos 2 perforaciones que están en el espesor de 0,387, ¿no es cierto? Y acá tendríamos que hacer esa distancia, ¿no? Que hay, a ver, CD, sea de acá hasta acá, ¿no? Pues acá habrá que, este sectorcito, habrá que hacer un promedio, que es el que hemos usado acá, ¿no? Esto de acá hasta acá y sumarle este de acá que es 1,175, ¿no? Entonces con eso tendríamos que hallar el valor de este espesor, ¿no? Que si nosotros nos fijamos y un poquito haciendo el análisis, ¿no? Habiendo esas opciones, fíjense que yo con esta última he obtenido un plano de falla menor que estas, ¿no? El plano ABCD es este plano. Es 6,6, es el más grande. El plano de falla EFGH, que es este, EFGH, es un poquito menor. Entre estos dos y este es el menor, mucho menor. Seguramente este de acá, ¿no? Este de acá, va a tener pues un valor cercano a este, ¿no? Porque está acá, hay uno y un poquito más largo, incluso menor que este seguramente, ¿no? Porque acá ya no está sumando esta inclinada y está reemplazando por una recta, entonces quiere decir que esto va a ser pues un poquito más chico, un poquito más pequeño que este el segundo, ¿no? Entonces, habiendo hecho esos análisis, yo podría decir que la
el área crítica o el área más desfavorable es este de acá, ¿no? No sé si habrá necesidad ya de hacer esto. Ahora, si quieren practicar, podrían hacer esto y determinar entre qué valores está, ¿no? Eso como ejemplo, podrían hacerlo. Ya en el descanso lo terminan y me avisan cuánto da ese valor, ¿ya? Con eso ya tendríamos el área neta, ¿no? Es decir, el área AN. Entonces, para nosotros, AN va a ser igual a 5.95 pulgadas cuadradas, ¿ya? Ahora habrá que pensar que esa área neta tiene también un área efectiva, ¿no? Y vamos a revisar la otra tablita, que es en la que nos permiten a nosotros determinar ese área efectiva. Perdón un ratito. Pero voy a bajar un rato esta tabla 3.2 para un poquito explicar de dónde viene el área neta, ¿ya? Ahí está. Esta tabla. Entonces acá en esta tabla nos dicen factores de retraso de cortante para conectores de los miembros a tensión. No es justamente lo que estamos hablando. Todos los miembros que hemos visto, estamos hablando con esfuerzo a tensión. También hay, ¿no? Conectores en compresión. Es otra tablita, ¿no? Pero ahora lo que estamos viendo solamente es en tensión. Se puede hacer lo mismo, pero para el caso de compresión, cuando la fuerza axial es compresión y no tracción, ¿ya? Entonces dice ese factor U, dice que para el caso 1, se puede usar 1 cuando todos los miembros en tensión de la carga se transmiten directamente a cada uno de los elementos de la sección transversal mediante sujetadores o soldaduras. Entonces estamos en ese caso. No dice casos excepto en el caso 4, en el 5 y en el 6, que son estos de acá. Cuando se tratan de placas donde la carga de tensión se transmite solamente por soldadura longitudinal, cuando estamos hablando de soldaduras longitudinales, estos valores deben cumplirse. Cuando L es mayor a W, U es 1. Cuando L es mayor a 1.5, ¿no? Mayor o igual a 1.5 y menor a 2W, U vale 0.87. Cuando L es mayor a W y cuando L es menor a 1.5, U vale 0.75. Esto para el caso de elementos con soldadura longitudinal, ¿no? Cuando los planos donde la carga en tensión se transmite solamente en la soldadura longitudinal, los valores de U cambian, ¿no? Entonces, para nosotros, el valor de U está acá, ¿no? Todos los miembros en tensión, dice. Es decir, cuando trabajan a tracción, todos el U debe ser 1, ¿no? Acá dice todos los miembros en tensión, excepto placas y HSS, ¿no? Es decir, los perfiles HSS, donde la carga en tensión se transmiten a algunos, pero no a todos los elementos de la sección transversal, ¿no? Como en este caso, ¿no? Después dice, en forma alterna, para el W, para el M, para el S y el HP, puede usarse el caso 7, que es este de acá, ¿no? WMP, HP, WMS o HP, ¿no? De igual manera, acá hay que verificar que la base, el BF, ¿no? La base del ala, debe ser mayor o igual a 3/4 del diámetro o del valor de D, que es la altura del perfil, ¿no? Y en este caso, cuando BF es menor a 2/3 del valor de D, que es la altura del perfil, cambian los valores de U, ¿no? 0.9 y 0.85. Lo dice acá con el patín,
conectado con 3 o más sujetadores por línea en la dirección de la carga, ¿no? Entonces hay opciones de acá en la tabla que nos dan para poder determinar ese valor de U. Para nuestro caso particular, U vale 1, ¿no? Para este caso que estamos resolviendo. Entonces, si U vale 1, el área efectiva va a ser U por el área neta. Entonces, el área efectiva va a ser igual al área neta. Y va a ser igual a 5.95 pulgadas cuadradas. Esa área neta o el área efectiva va a estar en función del valor de U, dependiendo cómo se están conectando los elementos, ¿no? O cómo es la transferencia de la tensión. ¿Sí? A ver, consultas hasta acá. Y el día de mañana también vamos a hacer algunos ejemplos, 2 ejemplos más. Y con eso yo creo que ya no me quedaría cerrado. Y finalmente el grupo 3. O 1, 28 segundos. Listo. Ya está la asistencia. Entonces, vamos a continuar entonces eh, con nuestro ejemplo. ¿Ya? A ver, listo. Voy a compartir la pantalla. Voy a hacer esto. Ponemos otro ejemplito. Listo. Entonces, a ver, haremos este otro ejemplo. ¿Ya? No sé qué número de ejemplos, pero vamos a poner, a ver, ayer hemos hecho 3 ejemplos, ¿no? Y hemos hecho 1, 4. Este sería el ejemplo número 5. Creo que es el ejemplo 5. Entonces vamos a graficar, ¿ya? Acá vamos a hacer el elemento. ¿Qué más necesitamos? Tenemos el diámetro de las perforaciones, tenemos el espesor de la placa, tenemos el paso, nos faltan las separaciones que debe haber entre elemento y perforación a perforación en la vertical, ¿no? Eso es lo que nos está faltando. Ya. ¿Y qué más? Vamos a decir que es un acero A36, ¿ya? Segunda ASTM, A36, ¿ya? Es el tipo de acero. ¿Ya? ¿Qué más? La separación, ¿no? Separacióncito más nos falta y con eso ya tendríamos todos los elementos. Ya. ¿Mm? Ok, listo. Entonces esto para nosotros vale 4.
Listo. El que valga 3 pulgaditas. Esta separación de acá arriba. Esta que va la 2,5 de pulgada. Y esta 3 pulgadas. ¿Ya? Listo. Creo que ya con eso está nuestro arreglo. Tenemos un diámetro de perforación de media, una plaquita de 11 de ancho, el espesor de media y las perforaciones. ¿No? Y le vamos a aplicar acá una fuerza P. Y ahora nos piden determinar cuál es ese P último, ¿no? P último, que va a tener la capacidad de soportar este arreglo, ¿ya? Entonces vamos a tener dos situaciones. Una primera, que es la falla por fluencia, y la falla por fractura, ¿ya? Lo vamos a poner así. Y la otra va a ser falla por fractura. Pues vamos a tener lo siguiente. Cuando hablamos de falla por fluencia, el valor de P último va a ser igual a phi T por Fy por el área AG. Y cuando tengamos una falla por fractura, vamos a tener que el P último es igual a phi T por Fu y por el área neta, ¿ya? Ya está. Con esas dos expresiones, entonces vamos a poder determinar, ¿no? Ya hemos en una primera parte hemos visto cómo calcular las áreas brutas, las áreas netas, ¿no? Entonces, ya con eso podríamos ir viendo cómo determinar este valor de la carga última P que va a poder resistir con este tipo de arreglo, ¿no? Bueno, entonces lo que tenemos que hacer ahora es determinar eh, los valores de la línea de falla, ¿no? Entonces, ¿cuál de estas líneas de falla va a ser la más crítica? Entonces, habrá que otra vez revisar aquello y vamos a tener acá una línea de falla que posiblemente sea eh, la más crítica, posiblemente. Vamos a decir, acá va a haber una línea de falla. ¿No? Entonces este va a ser A, ¿qué pasó? A, B, C y D, ¿no? Y la otra posible falla podría ser esta de acá. A, B, esta y esta, ¿no? Pues para nosotros esa falla sería ABCDE. Acá tendríamos el valor de E. ¿Sí? Esas dos fallas tendríamos. ¿Hay alguna otra falla más que podríamos considerar? Creo que no, ¿no? Creo que son las dos que podríamos ver. Esta y esta de acá. Según ustedes, ¿cuál será la más crítica?
la que tiene más perforaciones, hemos dicho, ¿no? Más o menos suele ocurrir aquello. Tenemos esta y estas dos de acá. Pues calcularemos esas líneas de falla o planos de falla, ¿ya? Entonces tenemos primero para la línea ABCD, que es el color rojo, sería ¿cuánto? 11, ¿no? 11 pulgadas, es esto, menos 2 perforaciones, ¿no? Entonces, menos 2 perforaciones. ¿De cuánto nos dice? De media pulgada. Media más un octavo. ¿No? Entonces acá vamos a tener ¿cuánto? Y la otra línea de falla sería ABECD, ¿no? ABECD. Esa sería esta línea ABEC y D. 11, ¿no? Después tenemos menos 3 perforaciones de media pulgada más un octavo, es la holgura, ¿no? Más estas dos líneas diagonales, que hemos dicho que va a ser S al cuadrado sobre 4G, ¿no? Entonces eso tendríamos que hacer acá. S hemos dicho el paso es 2, ¿no? Entonces esto vale 2 al cuadrado sobre 4 por G. G sería el espacio o la separación entre perforación y perforación, que sería 2.5, ¿no? Entonces esto sería 4 por 2.5 y esto nos daría ¿cuánto? Entonces calcularemos 11 menos 2 para la primera parte sería media pulgada más un octavo. 9.75 tengo en la primera parte. 9.75 pulgadas cuadradas. Y en la segunda tengo esto mismo, pero son 3 pernos, o 3 perforaciones. Perdón. Disculpe. Uy, ¿verdad? Sí, 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 tienes toda la razón. Toda la razón, son 2 diagonales, ¿no? Acá le vamos a multiplicar por 2. Tienes toda la razón. Acá son 2 diagonales. Dije, Sí. el área bruta no se tiene que multiplicar por el espesor de la placa. Sí, en realidad, por un medio, ¿no? Tendríamos que multiplicar para hallar el área. Pero estamos haciendo Sí. solamente, en este caso, la línea estamos trabajando, ¿no? Tenemos que multiplicar por un medio, que es el espesor, ¿no? En este caso, solo estamos calculando. Podríamos haberlo hecho directo, ¿no? Directamente plano de falla ABCD y multiplicar por el espesor, que es media pulgada, ¿no? Da lo mismo, ¿no? Acá vamos a encontrar la línea de falla más crítica, la más pequeña, y multiplicarlo por el. Acá no es pues pulgada cuadrada, ¿no? Este es solo pulgada. Estamos haciendo, ¿no? Así. Tendríamos que multiplicar esto por media pulgada, ¿no? Para que sea el área. La unidad estaba, yo cometí un error. Ya, entonces, ¿cuánto sería esto de acá? 3 veces las perforaciones más 2 veces 2 al cuadrado dividido entre 4 por 2.5. 9.925. ¿No? Entonces ya tenemos los dos valores.
¿Cuál es el crítico? Este de acá, ¿no? Entonces, para hallar el área, ¿no? Tendremos que multiplicar cuánto es nuestro valor, ¿no? ¿Cuánto sería nuestro área? Para nuestro caso sería 9.900, o perdón, 975, este no es, ¿no? Este es mayor, este tiene que ser, este es el número, el que vamos a elegir, no el menor, este es el más crítico, ¿ya? Entonces sería nuestro área neta, 9.75 por media pulgada, ¿no? 9.75 por 0.5, eso me da 4.875. Este sí es pulgada cuadrada, ¿no? El anterior no. Listo. Entonces, por fluencia, habría que ver primeramente el área bruta, y después por fractura habría que ver el área neta, ¿no? Entonces, esas dos. Vamos a añadir una hojita. Ya. Entonces, vamos a decir, por fluencia, por FY y por AG, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale nuestro PU? El phi sub T para este caso vale 0,9. El FY, como hemos dicho que es un acero ACTM a 36, entonces su FY para nosotros vale 36, ¿no? Y el área bruta sería 11 por media pulgada, que eso sería 5.5, ¿no? El área bruta es 5.5 de pulgada. Entonces el P último sería 0.9 por 36 por 5.5. 178.2 kilolibras, ¿no? Listo. Ese sería nuestro P último por fluencia, ¿no? Y ahora va a que verificar la falla por fractura, ¿no? Pues acá vamos a decir por fractura. Hemos dicho que el P último es igual a phi sub T, esta vez por FU y por el área neta, ¿no? Entonces, acá vamos a calcular esos valores. ¿Cuál es el valor de P sub U? 0,9. Ahora el F sub U. El F sub U, cuando se trata de un acero a 36, ¿no? La carga, la fluencia, hemos dicho que es 36. El esfuerzo último sería 58 para este caso, ¿ya? Pues acá tengo 58 por el área neta. El área neta la hemos calculado acá arriba. Es 4.875. 4.875. No, entonces acá. ¿Dónde está? Aquí un ratito, aquí hay un errorcito. Este no son pulgadas, ¿no? Es pulgada cuadrada. Lo voy a quitar eso porque es pulgada. En realidad son pulgadas cuadradas. Área es este, ¿no?
El área es 11 por media pulgada, ¿no? Aquí voy a poner así, área G, 11 por media pulgada. Entonces esto me da 5.5 pulgadas cuadradas, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Errores de unidades que evitar cometer. Y acá voy a tener 0.9 por 58 por 4.875. Y eso me da, perdón. Acá por este cambia, ¿no? Un ratito. Este es, para fractura es 0.75, ¿ya? Aquí lo voy a corregir eso, ¿ya? Para tener claro. Sí, en influencia es 0.9. El phi para fractura es 0.75, ¿ya? Eso aclarando, no es 0.9. 0.75 por 58 por 4.875. Eso me sale 212.06. 212.06. ¿No? Ahí está. Ahora, ¿cuál de estos dos es el P de diseño? El P último de diseño. El menor, ¿no? Si bien acá va a tener mayor capacidad de resistir, en este caso, el menor es el que manda, ¿no? Entonces, el PU de diseño es igual a 178.2 kilolibras. ¿Está claro? Inge, disculpe una pregunta. Sí, ¿De sí, dónde estoy sacó atento. el diámetro a fluencia y el diámetro a fractura, lo que colocó 0,9 y 0,? Eso está en el McCormack también. ¿Ya? Hay una tablita donde nos dan los valores de phi para fluencia y para rotura. Y es como los factores de modificación para el hormigón, ¿no es cierto? Cuando tenemos, por ejemplo, para elementos que son a flexión, tenemos 0,9, ¿no? Para cortantes es 0,85, para torsiones son 0,75 y así sucesivamente. Entonces, estos factores de reducción para la fluencia es 0,9 en metal y para fractura es 0,75, ¿ya? Que está también en las tablas aquello, ¿ya? Pero son los valores que se adoptan para estos dos tipos de verificación. ¿Ya? Está bien, gracias. ¿Consultas? Ok. Los materiales también seguramente vamos a tener otros factores de reducción, ¿no? Esto exclusivamente estamos hablando de elementos que están conectados con perfiles metálicos, ¿no? Perfiles metálicos. Está bien, Inge, gracias. Ok. El ASTM, cuando hablamos de aceros A36, ¿no? Acá hemos dicho el FY, ¿no? El límite de fluencia es 36 kilolibras. Y para el caso de rotura, ¿no? El F último es 58, ¿ya? Eso también viene en tablas, ¿no? Nosotros cuando hemos expuesto, hemos hecho las diapositivas, hemos mostrado unas tablitas, ¿no? Para acero A36, para acero A450 y así sucesivamente. Hay diferentes tipos de aceros y cada uno tiene un diferente tipo de resistencia, ¿no? Es decir, límites a la fluencia y límites a la rotura, que son estos valores de acá. ¿Ya? ¿Hay más consultas? Vamos a decir que van a
tener unos pernos de 5 octavos de pulgada. ¿Ya? Diámetro del perno. Ya está. Entonces vámonos otra vez a nuestra tablita, el B824, ¿no? Hemos dicho, vamos a usar esta tablita. El W, aquí está, ¿no? W, acá hay que buscar el W824. W 14, 12, 10, 8, aquí está. 824, ahí está. ¿Qué dice el 824? Dice el 824 que tiene un área de 708, ¿no? Entonces me voy a registrar área G 7.08 pulgadas cuadradas, ¿no? ¿Qué más necesito? El BF 6.5. Esto de acá. Nunca vamos a ver BF 6.5 pulgadas. El de arriba también es igual. 6.5. El D, la altura, 7.93, ¿no? De pulgada. D es 7.93. Listo. ¿Qué más? Mis espesores, ¿no? También necesito saber este espesor TF y el TW, ¿no? Entonces, TF vale 0.4 y el espesor del alma vale 0.245. Listo. ¿No? Ya. Bueno. Ya teniendo las características del perfil, ahora lo que tendría que calcular es el área bruta, ¿no? O el área efectiva en este caso, ¿no? Para poder determinar, o el área neta, perdón, área neta o área efectiva, ¿no? Para poder determinar cuál va a ser la capacidad que va a tener este elemento de soportar carga, ¿no? Ahora este W, le diremos que va a ser un acero con, a ver, aquí lo vamos a poner ya, que sea un acero de, con un FY de 50, K6, y un FU de 65 K6. ¿Bien? Listo. Entonces ya tenemos ahí el valor del acero, ¿no? Entonces habría que revisar sus áreas, ¿no? Sus áreas netas. ¿Desde cuánto sería el área neta? El área bruta sabemos que vale 708. Entonces el área neta tendría que ser el área total menos 4 perforaciones, ¿no? ¿De cuánto? De área 5 octavos más un cuarto por el espesor de las alas. El espesor de las alas vale 0,4, ¿no? Entonces acá el área neta sería 7.08 menos 4 perforaciones, ¿no? ¿De cuánto es la perforación? De 5 octavos más 1 octavo, que es la holgura, por el espesor del ala, que es 0,4, ¿no? Entonces acá tengo área neta, va a ser ¿cuánto? 7.08 menos 4 veces
5/8 más 1/8 por la holgura y por 0.4. Tengo 5.88. Tengo pulgada cuadrada. ¿No? Bueno, con eso ya estaría definido mi área neta, ¿no? Entonces, por fluencia, voy a tener lo siguiente, ¿no? Como el caso de acá. PU por phi, ¿no? Lo voy a copiar. Pegar aquí. Por fluencia voy a tener hemos dicho 0,9, FY vale 50, y el área bruta vale ¿cuánto? 708. No es al cuadrado, ¿no? Ahí. Entonces el P último vale ¿cuánto? 0.9 por 50 por 7.08. 318.6. Este es kilolibras, ¿no? Sí, kilolibras. Listo. Vamos a añadirnos una hojita. Ya estaría por fluencia. Ahora nos vamos por fractura. Por fractura. Entonces, por fractura sería el área neta, ¿no? El área neta. Pero también habrá que revisar si el área neta va a ser considerada como área efectiva. Entonces, para ello, no nos vamos a ir un ratito a la tabla que hemos revisado los valores de U, ¿no? ¿Dónde está? Acá, ¿no? ¿Qué tipo de elemento estamos analizando? Estamos analizando un W. Entonces me voy a ir un ratito al W. Por acá tiene que estar, acá. Y dice perfiles W, M, S o HP o T's cortadas de estos perfiles. Si U se calcula según el caso 2, se permite usar el valor mayor, ¿no? Con el patín conectado con 3 o más sujetadores en línea en la dirección de la carga. Con el alma conectada con 4 o más sujetadores por línea en la dirección de la carga. Entonces, nuestro caso estaría acá, ¿no? Con el patín, nosotros tenemos en el patín las perforaciones, ¿no? Con 3 o más sujetadores. Entonces, acá hay más de 3. 3 o más, ¿no? Entonces, tenemos que usar el valor de acá. Este sería nuestro caso, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería? Ahora vamos a hacer un paréntesis acá y vamos a decir, según tabla 3.2, el valor de U podrá ser BF mayor o igual a 2/3 de D o BF menor a 2/3 de D. Si eso se cumple, dice que U tiene que ser 0.9. Y si este otro se cumple, tiene que ser 0.85. ¿Bien? Eso ya yo lo he copiado, estos valores, lo he copiado acá, ¿no?
BF mayor a 2/3 de D, U tiene que ser 0,90. Si BF es menor a 2/3 de D, U tiene que ser 0,85. Entonces, verificaré. Mi valor de BF vale ¿cuánto? 6.5. ¿No? Entonces acá voy a decir 6.5 a 2/3 de D. ¿Y de cuánto vale? 7.93, ¿no? Acá está D. También es un dato. 7.93. Entonces 6.5 2/3, 7.93. Es 5.29. Este es mayor, ¿no? Si es mayor o igual, entonces U vale 0.9. Ahí está. Listo. ¿No? Entonces ya tengo calculado el valor de 0,9. Entonces, ahora el área efectiva tiene que ser igual a U por el área neta, ¿no? Entonces acá digo, el área efectiva va a ser 0.9 el A sub N, que ya lo tengo calculado. Eso vale 5.88. Entonces el área efectiva es 0.9 por 5.88. 5.292 pulgadas cuadradas. Listo. ¿No? Ya estaría. Con eso ya tendría el área efectiva. Entonces voy a decir acá, este valor por fractura PU será 0.75, ¿no? Por el P último hemos dicho 65K6 y por el área efectiva que va a ser 5.292. Entonces acá el P último sería 0.75 por 65 por 5.292. Este sería 257.99. Kilolibras. ¿No? Listo. Ahora, ¿cuál es el P último de diseño? El menor de ambos, ¿no? Entre este que es 318 y este que es 257, el P de diseño sería 257.99 kilolibras. ¿De acuerdo? Inge, una consulta. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Para qué casos tendríamos que hallar el área efectiva? ¿Para qué casos el área efectiva y para qué casos el área neta? Cuando nuestro valor de U es 1, no se calcula el área efectiva. Cuando tenemos el valor de U diferente a 1, sí se calcula el área efectiva, ¿no? Y eso nos va a dar la tabla que hemos revisado, esta de acá. Cuando todos los casos, ¿no? Para todos los casos, cuando los miembros en tensión tienen la carga que transmite directamente a cada elemento de la sección transversal, mediante sujetadores o soldaduras, el valor de U es 1. Pero hay casos particulares, por ejemplo, cuando se tratan de perfiles W, EMS, para los perfiles rectangulares, por ejemplo, de la misma manera, perfiles circulares para elementos con soldadura en la zona longitudinal, ¿no? Para este tipo de perfiles también, ¿no? Entonces, cuando esto es diferente de 1, debemos calcular el área efectiva, ¿no? Si U es 1, entonces solamente el área efectiva va a ser igual
área neta, ¿no? Consultas. Ya. Hemos dicho que este perfil, sí, en este caso es un perfil 824, ¿no? El W824. Pues me voy a ir a la tablita y voy a revisar qué condición. Primeramente tengo que ver cuántas perforaciones hay en las alas, ¿no? 1, 2, 3. Solamente 3 le he puesto, ¿no? Obviamente acá arriba también tienen que repetirse 3 perforaciones. Entonces, para esa condición, fíjense que dice acá, yo tengo un perfil W, ¿no? El W dice, con el patín conectado con 3 o más sujetadores por línea. Yo vengo acá y sí, pues son 3 por línea, 3 o más. Como son 3, entonces estoy en este caso. Si fuesen 4 o más de 4, fíjense con el alma conectado con 4 o más sujetadores por línea, en la dirección de la carga, U vale 0,70. Si fuesen 4 directamente, yo pongo U igual a 0,70, ¿no? Pero en mi caso son 3. Entonces, cuando son 3, tengo que hacer todavía esta verificación. La base, ¿no?, del patín tiene que ser mayor o igual a 2/3 de la altura del perfil. O la otra condición, si BF es menor a 2/3 de D, U tiene que valer 0,85, ¿no? Entonces estoy acá, en este caso. En este caso estoy, ¿no? Cuando hemos hecho el primer ejemplo, estábamos acá. Para todos los elementos, ¿no?, que la tensión se transmite directamente a cada uno de los elementos de la sección transversal mediante sujetadores o soldaduras. Pues para ese caso es 1. Por eso es que en el primer ejemplo no hemos hecho modificación del área neta. Aquí está. Área N. ¿No? Directamente. Entonces, si fuese, si habría un valor diferente de 1, el valor de U, entonces AN tiene que cambiar, ¿no? Sería AE, el área efectiva, igual a U por el área AN, ¿no? El área neta. ¿Está bien? Ok. Entonces, yo les voy a dar ahora un ejemplito para que ustedes practiquen, ¿ya? Entonces, me voy a ir un ratito a mis documentos y voy a revisar. Ya. Nos pide seleccionar un par de canales C10, par, ¿no? Es decir, un par de canales C10 para un miembro a tensión sujeto a una carga muerta de 120 kilolibras y una carga viva de 275 kilolibras. Los canales se colocan espalda con espalda, ¿no? Es decir, así, ¿ya? Y tiene que tener la capacidad de soportar una carga muerta de 120 kilolibras y una carga viva de 275 kilolibras, ¿ya? ¿Qué más? La carga, bueno, acá les voy a poner la carga última. Acá tiene que ser 1, 2 de 120 más 1.6 de 275, ¿ya? Esa va a ser la combinación para encontrar el P último, ¿ya? Dice, los canales se colocan espalda con espalda y se conectan con una placa de unión de 3/4 mediante tornillos.
de 7 octavos, ¿no? Acá los pernos son diámetro 7 octavos. Una placa de unión de 3/4. Placa de unión. ¿Y qué más? Tornillos tenemos. Se supone un acero, ¿no? Un A. 588. ¿Ya? Grado 50. Para los canales, y suponga que es suficiente la placa de unión. El miembro tiene 25 pies de longitud. Los tornillos están dispuestos en 2 líneas paralelas a la longitud del miembro. Hay 2 tornillos en cada línea de 4 pulgadas entre centros. ¿Ya? Entonces, para esto, lo que nos están pidiendo para este tipo de arreglo y para esta carga última, nos piden seleccionar cuál va a ser ese perfil C10 que va a tener la capacidad de soportar este P último. Es decir, estamos haciendo ahora un sentido inverso, ¿no? Lo que estábamos haciendo es tener el perfil, tener los arreglos y calcular cuál va a ser esa carga última que va a soportar. En este caso, nos están dando los arreglos, nos están dando el P último y nos están pidiendo que debemos seleccionar un par de canales C10, ¿no? Podrá ser C10 por 25, C10 por 40, C10 por 50, no sé cuál nos resultará mejor bajo estas condiciones. ¿Ya? ¿Está claro? Y tiene hemos dicho que según el ejemplo, tiene una placa, ¿no? De conexión. Acá. Esa placa de conexión creo que es de, si no estoy mal, 3/4 de pulgada. Sí, aquí está. Tiene una placa de unión de 3/4 de pulgada, ¿no? Dice, mediante tornillos de 7 octavos, suponga un acero tal, los miembros tienen 25 pies de longitud, ¿no? ¿Qué más? Los tornillos están dispuestos en 2 líneas paralelas a la longitud del miembro. Bueno, entonces esto seguramente va a ser una cosa así, ¿no? Acá vamos a tener, a ver, nuestra plaquita, o nuestro perfil más bien. ¿No? Y acá, obviamente, vamos a tener esta plancha. Un elemento que vamos a poner acá. Tac. Y por acá, sí. Tac. Tum, 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 tum. Y por acá, esto es así. Esa es la planchita. Bueno, debería ser con rojo, ¿no? No, ya está. Y dice, ¿cuántas perforaciones? Dice, los tornillos están dispuestos en 2 líneas paralelas a la longitud del miembro. Si son 2 líneas paralelas, seguramente los pernos van a tener acá, acá, acá y acá. Listo. ¿No? Y en línea separados cada 4 pulgadas, ¿no? Entonces esto. 4 pulgadas. Listo. ¿Ya? Ese sería el ejemplo que ustedes deben desarrollar. ¿Ya?
y aplicada acá. Acá estaría aplicada la carga P. ¿No? Esa sería. ¿No? Y bueno, acá sería P medios y en el otro lado P medios, ¿no? Y el otro también, ¿no? Pues son dos placas, ¿no? Pero la carga de diseño, este sería P último. ¿No? Este sería P último medios. ¿Ya? Eso sería. Entonces, si no hay consultas, les confirmo la hora de mañana y no se olviden revisar en una hora más la práctica de los ejemplos. Los voy a pasar para que vayan resolviendo, ¿ya? Que no van a ser muchos.